Hay una historia realmente increíble en la Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut. Pensemos en esto por un segundo. Durante más de 20 años, la gente de allí ha logrado algo que parece casi imposible: mantener a raya la gigantesca industria de la megaminería. Y ojo, no estamos hablando solo de una pelea ambiental, ¿eh? Esta es la crónica de cómo la voluntad de la gente puede definir el destino de toda una región. Para entender bien este conflicto, vamos a hacer un recorrido en 5 actos. Primero, vamos a ver cómo nació una ley directamente de la protesta. Después, nos vamos a Esquel, para entender el poder de un simple no. Luego, analizaremos qué fue el famoso chubutazo. Exploraremos también cómo la memoria, lo que pasó antes en esa tierra, sigue pesando hoy. Y vamos a cerrar con el gran dilema que al día de hoy sigue sin resolverse. Bueno, arranquemos con la primera parte, una ley nacida de la protesta. Aquí vamos a ver cómo un pedazo de papel, una legislación, se transformó en el verdadero campo de batalla de todo este asunto. A ver, el corazón de toda esta saga es una ley. La Ley 5001, sancionada ya por el 2003, prohíbe dos cosas muy claras: la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero es mucho más que un texto legal, ¿saben? Se convirtió en una bandera, en un símbolo de lo que la gente quería. Ahora, una ley tan potente no aparece de la nada. Nació del fuego, de un movimiento ciudadano que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y eso nos lleva directo a la segunda parte: Skelly y el increíble poder de un no. Para entender de dónde salió esa ley, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, a principios de los 2000, a un momento que fue de verdad un antes y un después. Lo que pasó acá fue vertiginoso. Miren, todo arranca en octubre de 2002 con una asamblea de vecinos preocupados. Para febrero de 2003, solo unos meses después, la presión social era tan grande que obligaron al gobierno a convocar un plebiscito, una consulta popular. Y en marzo de ese mismo año, con el resultado en la mano, se propuso la Ley 5001. O sea, en menos de 6 meses, un movimiento local logró una victoria provincial impresionante. Pero ¿cuál era el gran miedo? ¿Qué movilizó a todos? Bueno, una palabra: cianuro. Un proyecto minero de oro y plata, llamado Suyai, planeaba usar este químico a solo 10 kilómetros de la ciudad. Y estamos hablando de la Patagonia, un lugar donde el agua es vida, es un recurso vital. La idea de contaminar sus fuentes de agua era sencillamente inaceptable. Y la respuesta de la gente fue esta: un 81%. En un plebiscito popular, el 81% de la gente votó que no. No fue una victoria ajustada, Fue un mandato popular clarísimo. La gente de Esquel habló y su mensaje fue un no gigante a la megaminería. Y acá está la clave de todo. Ese 81% no se quedó en un titular de diario. No. Se transformó directamente en la Ley 5001. ¿Se entiende la magnitud? La voluntad de la gente, expresada en las urnas, se hizo ley. Y esa ley se convirtió en una especie de escudo para la provincia, un precedente legal y social que marcaría las siguientes décadas. Saltamos ahora casi 20 años en el tiempo y llegamos a la tercera parte, el chubutazo, el momento en que una provincia entera explota. Porque ese legado, esa ley que parecía de hierro, iba a enfrentar su prueba más dura, una verdadera prueba de fuego. Diciembre de 2021. El gobierno provincial aprueba una ley de zonificación minera que, en la práctica, le abría la puerta al megaproyecto Navidad. Para la gente esto fue una traición, un intento de anular el espíritu de la Ley 5001 por la puerta de atrás. La respuesta fue inmediata y masiva. Y aquí vemos un cambio fundamental en el conflicto. Si en Esquel 2003 la pelea era por el miedo a la contaminación del agua y la respuesta fue democrática, en las urnas, en el chubutazo de 2021, la causa fue la bronca por sentir que se estaba violando la voluntad del pueblo. Y la respuesta ya no fue en las urnas, sino en las calles. La lucha ya no era solo por el agua, era por la democracia. Esta línea de tiempo muestra una evolución preocupante en la estrategia del Estado. En 2003, la respuesta fue la negociación, un plebiscito. Pero en 2021, ante el chubutazo, la respuesta fue la represión policial en las calles. Y el último paso fue la criminalización, llevando a juicio a varios manifestantes. Es un camino que fue del diálogo a la confrontación. Pero una vez más, la gente ganó. Después de días de protestas masivas, de una presión social insostenible, el gobernador no tuvo otra opción que dar marcha atrás y derogar la nueva ley. Fue otra victoria contundente que reafirmó que el legado de 2003 seguía más vivo que nunca. Pasamos a la cuarta parte, la memoria de la tierra. Porque la resistencia en Chubut no se nutre solo de la Ley 5001. Hay otro factor clave:
las cicatrices del pasado, lo que ya ocurrió, y eso moldea las batallas de hoy por minerales como el uranio y el litio. Esta tabla nos da una foto perfecta del panorama actual. Proyectos como Suyai y Navidad están frenados por los conflictos que ya vimos, pero surgen nuevos frentes. Cerro Solo, un proyecto de uranio, choca con el mal recuerdo de residuos históricos abandonados. Y Gastre, un proyecto de litio, se da de cabeza contra la Ley 5001. Cada proyecto se topa con un mundo diferente, pero todos están conectados. El caso del uranio lo deja clarísimo. La desconfianza no es una idea abstracta. Se basa en hechos. Como dice esta cita, decenas de miles de toneladas de residuos radioactivos fueron abandonadas por la propia Comisión Nacional de Energía Atómica hace 40 años. Con ese antecedente, ¿cómo creer en las promesas de que ahora sí se va a hacer todo bien? Es muy difícil. Y así llegamos a una de las grandes paradojas actuales, el litio, el llamado oro blanco de la transición energética. El problema es que el método que se propone para extraerlo en Chubut es la minería a cielo abierto, o sea, precisamente, la técnica que la Ley 5001 prohíbe de forma explícita. El futuro verde global se topa de frente con el muro legal levantado para proteger el presente local. Y todo esto nos trae a la situación actual, a la última parte, un dilema sin resolver. Un choque de fondo, estructural, que parece estar en un punto muerto, en un callejón sin salida. El dilema es estructural porque enfrenta dos fuerzas opuestas. De un lado, una población comprometida con su ley, con la memoria de sus luchas y con una desconfianza gigante alimentada por la negligencia del pasado. Del otro lado, un gobierno nacional que necesita recursos y que ve en el extractivismo un modelo de desarrollo. Es un choque de visiones sobre el futuro que parece, por ahora, irreconciliable. La historia de Chubut nos muestra que no se trata de eventos aislados. Es un conflicto que lleva más de 20 años y que es sobre recursos, sí, pero también sobre democracia y sobre memoria. Un choque que nos deja con una pregunta final, tan relevante hoy como lo fue en 2003. Cuando una ley refleja la voluntad del pueblo, pero una nación necesita recursos, ¿qué es lo que cede?